Olvidemos todo esto de una vez. Vámonos. Esto es La Escapada del Fin de Semana. ...107.5, somos séptimo día y llegó la hora de la escapadita. Hola, Iñaki. ¿Cómo andan, Titírico? Todo tranquilo, esperando sinceramente a dónde me voy. ¿A dónde los Porque llevo voy a a ¿A dónde pasear lo hoy? vas a llevar? ¿A dónde los llevo a pasear hoy? Bueno, hoy vamos a ir a un lugar que queda cerca, o relativamente cerca. Vamos a ir a pasear al extenso parque urbano que se llama Parque Pereira Iraola. Queda por aquí cerquita, seguramente muchos lo conocen. Lo que no saben quizá es un poco la historia que hay detrás de ese predio, además del gran valor ambiental y cultural que tiene el Parque Pereira. Un dato importante: el Parque Pereira Iraola es el sexto parque urbano más grande del mundo. Mira. ¿Sí? Digamos, tiene, además de tener mucha biodiversidad y de tener una serie de características interesantes, el Parque Pereira es muy particular porque está ubicado entre dos grandes ciudades como La Plata y Buenos Aires, pero además en medio del conurbano bonaerense. Bueno, de nombre es muy conocido. Exacto. O sea, ya el nombre ya te suena. Sí, pero bueno, tiene además esta particularidad. Está muy cercado, digamos así, por grandes ciudades. Bien, ese predio, ese terreno, fue comprado en 1850 por Simón Pereira y pasó a llamarse Estancia San Juan, ¿sí? Don Pereira muere 2 años después y hereda a su hijo Leonardo Pereira, ¿sí? Que en ese entonces andaba de viaje por Europa y viajando por Europa conoció de las bondades de la forestación para generar microclimas, mejorar ciertos aspectos del rendimiento del suelo para la cría de ganado, que era para lo que se usaban las tierras en esa época. Claro. Visitando jardines y zonas forestadas de Europa, aprendió el hombre y alrededor de 1860 comienza la forestación de la Estancia San Juan, entonces llamada Estancia San Juan, y tiene toda esa variedad de plantas y demás que le conocemos hoy. Cuando muere Leonardo, heredan sus 6 hijos, 2 varones, 2 mujeres. Los 2 hijos mayores heredan lo que se llama dentro de la estancia la San Juan y la Santa Rosa, ¿sí? Esos 2 predios, que son donde están la casona y buena parte de la forestación, o al menos lo más importante de la forestación, son los que unos cuantos años después, en 1948, expropia Juan Domingo Perón para convertirlos en un parque, ¿sí? Textualmente dice aquel decreto que se lo expropia para realizar una vasta obra cultural, social, científica y turística, ¿sí? Que incluya institutos, zonas, laboratorios, digamos, espacios de experimentación científica, etc. ¿El lugar mantuvo algo de la vieja estancia? ¿O Sí, se sí, modificó el casco sigue, permanece intacto, obviamente con algunos cuidados del caso y demás, pero la casa del casco de estancia y algunos otros caserones y construcciones y estructuras, digamos, de la estancia permanecen intactos. Se han agregado otras, como el predio donde hoy por hoy funciona la estación de los guardaparques. Y bueno, en 2008 la UNESCO lo declara reserva, ¿sí? Reserva de la biosfera, ¿sí? Y esto tiene que ver con que es una zona muy cerca de grandes ciudades, además zonas periurbanas que han ido creciendo, digamos, un predio acechado por la especulación inmobiliaria. También ha sido objeto de especulación de construir carreteras que lo atraviesen. Recordemos que ya pasa el ferrocarril Roca, el camino Centenario y el camino General Belgrano. Entonces, bueno, es fruto de una serie de especulaciones, es un negocio, es un potencial negocio muy grande, y han sido los guardaparques y los quinteros y campesinos que viven allí quienes lo han defendido. Claro, que se opusieron. Exacto, que se han opuesto. Así que, bueno, estuvimos charlando con los guardaparques, sobre todo con Alba Ale,
que nos cuenta un poco cuál es el valor cultural y ambiental del Parque Pereira Iraola. Los valores que transformaron al Parque Pereira en una reserva de importancia de nivel mundial son de una diversidad muy amplia, no solo los valores naturales como puede ser la flora, la fauna, tiene un factor cultural e histórico importante por su historia, por su infraestructura, por sus edificios, por inclusive todo lo que tiene que ver con las costumbres de las personas que de generación en generación viven acá, familias históricas, la producción agrícola orgánica y también un valor importantísimo que es la conservación y la recarga del acuífero Puelche. Por eso el valor de las humedales, los pantanos y acercándose sobre todo a la zona de la selva marginal en Galería en la costa del Río de la Plata. Bien, escuchábamos a Alba Ale, la jefa de guardaparques, del servicio de guardaparques del Parque Pereira Iraola. Es preciso decir que guardaparques y campesinos, como contaba hoy, son quienes han defendido este valor del parque que estuvo a punto de quedar en manos de la especulación inmobiliaria y demás, y que las labores de guardaparque, además de la preservación de la biodiversidad y del lugar y de tener cierto rol de seguridad, digamos, en el lugar, el rol más importante, los propios guardaparques siempre lo dicen, es la educación ambiental, ¿no? La concientización. Ella nos decía algo muy importante, que es un guardaparques no cuida un lugar tan grande, un área protegida solo. Lo hace concientizando a la comunidad, divulgando la importancia de ese lugar, generando un compromiso, una apropiación del resto de la comunidad de un espacio como este tan grande, ¿no? Sí, no solo un espacio como ese, sino en el mundo en general. Exactamente. Está bueno exactamente. tenerlo en cuenta. Exacto, ella me decía, el rol de guardaparque en general no es bien remunerado en casi ninguna parte del mundo. Hay gestiones que te proveen de más cosas, otras de menos, que por ahí aumentan más los salarios, otras no. Claro, también de acuerdo de las políticas que tengan respecto a ambientación. Pero en líneas generales ahí hay un déficit que es normal en el mundo, no es un problema solo de Argentina. Claro. Es muy raro porque inclusive mucha gente que conozco, siempre dice que una de las cosas que le gustaría hacer es ser guardaparque. Exactamente. Es uno de los sí, por así decirlo, oficios más lindos. Hay una mirada bastante romántica, bueno, tiene su lado seguramente muy lindo, tiene estos lados grises también. Queremos decir que dentro del Parque Pereira Iraola funciona la ECAS, que es una estación de cría de animales silvestres, puede ser visitada por toda la familia, sobre todo a los niños les suele interesar. No es un zoológico, es un lugar para rehabilitar fauna autóctona y reinsertarla en el lugar. Claro. Y reproducción de especies autóctonas que por ahí quedan pocos especímenes y demás. ¿El parque está libre para la entrada, digamos? ¿Es cualquier día? El parque está libre para la entrada, sí señor. Cualquier día. Cualquier día, sí señor. Vamos a escuchar ahora el audio de Elba que nos cuenta cuáles son las actividades que organizan y que sostienen los guardaparques allí en el parque. En el área de reserva del parque, que es el sector que me toca coordinar a mí, el equipo de guardaparques suele recibir grupos, dar charlas, grupos de escolares, grupos de instituciones diferentes, con diferentes finalidades. Bien, esa era nuevamente Alba Ale, la jefa de guardaparques del Parque Pereira Iraola, que nos contaba un poco las actividades que organizan los guardaparques. Además, es preciso decir que otras de las cosas que se pueden hacer para hacer una escapadita de fin de semana al Parque Pereira es, desde luego, hacer un picnic, un asado, un lugar de esparcimiento, un fulbito, claramente, jugar a las escondidas. Eso te iba a preguntar, ¿es difícil llegar? Bien, me llevas al lugar al que quiero ir. No es difícil llegar, se puede llegar en el tren que te deja de uno de los lados del parque, digamos, te queda la casona y toda la parte donde más actividades un poco lejos, pero se puede llegar, te bajás en la estación Pereira. Bien. Te podés tomar el TAL, que te podés bajar tanto del lado del Centenario como del Camino General Belgrano. El Camino General Belgrano está bastante cerca de la casona donde suelen hacerse actividades y los fines de semana, sobre todo, hay una feria de artesanos. El municipio suele organizar actividades con espectáculos circenses, algún teatro, música, sobre todo actividades para la familia, ¿no? Muchas cosas para los chicos, para que no se aburran. Hay una zona con algunos juegos, así que se puede ir a pasar una linda tarde, sobre todo ahora que empiezan los días más lindos, al Parque Pereira Iraola. Bueno, Iñaki, me encantó. Me encantó la escapadita, la verdad. Hay caminatas y cabalgatas. Y quiero decir, hay un reclamo histórico de los guardaparques que es, ellos en su predio, a la gente que va a las actividades que ellos organizan, no tienen baños para ofrecerles. Es un reclamo de que haya baños públicos
para que la gente pueda usarlos. Terminar de acondicionar el lugar sería perfecto para poder ir, porque yo esta tarde lo voy a visitar. Ustedes quédense tranquilos. Muchísimas gracias, Iñaki, por tu espacio, por venir y siempre mostrarnos algo nuevo. ¿Paso a comprar la factura y vamos al parque? Dale, ¿me esperás? Yo tipo 9 yo me termino sumo con acá. ustedes. ¿Crema chicos. pastelera? Sí. Con dulce de leche si Obvio. tienen, por favor. Vamos a dar un mínimo espacio y enseguida viene Lu Algan con la columna Lu Cámara y Acción.